Qué bendición estar en la casa del Señor, poder adorar a nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, iglesia, vamos en esta mañana, después de tener después de tener este increíble tiempo de exaltar a nuestro Dios, a entrar en la palabra. ¿Estamos listos? Hoy empezamos una nueva serie. Ahí lo tenemos, yo soy. Gracias a Dios. Reciban un saludo de nuestro pastor. Amén. Hace unos meses atrás, Pastor Manuel Barrón de Oklahoma lo invitó a él y al grupo de pastores que también vienen en nuestros aniversarios, y le dijo: lo siento, pastor, pero esa fecha estamos fuera. Dijo: bueno, está bien. Y un mes, 2 meses después dijo: ya la cambié para cuando regreses. Así es que no se podía zafar, porque la cambió nada más para poder estar allá. Amén. Pero qué bueno que usted está aquí en esta preciosa mañana. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Éxodo capítulo número 3. Éxodo capítulo número 3, versículo 13 y versículo 14. Ok, aquí vamos a estar pasando el consejo de la palabra. Gracias a Dios. ¿Sí lo tiene conmigo? Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14: y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Declaramos, Padre celestial, que esta palabra vendrá a llenar nuestros corazones. Esta palabra, Señor, vendrá a hablarnos, a edificarnos, a consolarnos, a instruirnos, mi Dios. Y que tu nombre, Jesús, será glorificado en cada uno de estos corazones donde caiga tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos bendición sobre nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares en esta mañana. Si alguien nos preguntare a nosotros que nos pudiéramos describir en 3 palabras, yo creo que 3 palabras da la idea a la persona de quiénes somos. Por ejemplo, si alguien le pregunta a una persona que tiene estas características: ¿cómo te describes tú? Diría: bueno, pues yo soy una persona muy alegre, yo soy una persona muy bromista, yo soy una persona muy amigable. Inmediatamente uno dice: ok, esta persona, ¿verdad?, es de esta manera. Tal vez hay otra persona con diferentes características que diga: bueno, yo soy una persona muy organizada, soy una persona muy trabajadora y soy una persona muy optimista. Y esas 3 palabras ya nos describe la persona que es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando dice yo soy de esta manera, uno inmediatamente sabe, ¿verdad?, cómo es la persona. Pero en esta mañana yo quiero hablarles que en este pasaje la Biblia nos narra que Moisés tiene un encuentro con Dios a través de una zarza.
Y era una zarza generalmente, normalmente más bien, la zarza cuando se enciende, que es un bush, ¿verdad? Rápido se consume, se acaba. Pero esta zarza tenía algo en particular, porque la zarza ardía y no se consumía, y eso era algo extraño. Y cuando Moisés se acerca, es cuando tiene ese encuentro con Dios. Y mire que Moisés sin duda conocía de Dios, porque tenía una madre que le había instruido, que le había hablado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y podemos conocer mucho. Moisés conocía, pero no había tenido una experiencia. Y eso es algo muy importante, de poder conocer la palabra, pero lo que Dios quiere es que tengamos experiencias con Dios. Y aquí Moisés está teniendo esta experiencia a través de este encuentro con Dios. Y cuando Dios le habla, Dios le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, he visto su gemir y he venido ¿para qué? Para sacarlos de la tierra en que están. Y cuando le empieza Dios, ¿verdad?, a decir el propósito que tiene para el pueblo de Israel, viene y le dice: y tú los vas a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto. Imagínense, ¿no? O sea, como quien dice, Moisés podía haber dicho todo iba muy bien, hasta que Dios dijo: tú vas a sacar a mi pueblo de Israel. Porque la primera pregunta que Moisés hace en el versículo número 11, Éxodo 3:11, es que dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Y aquí lo primero que le dice es: ¿quién soy yo? Y va más adelante, dice: para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Déjeme decirle que Moisés ya había tenido un fracaso. 40 años atrás había tenido esa intención de ayudar a sus hermanos los israelitas. Dice la Biblia que en una ocasión Moisés sale y ve verdad, a un egipcio. Vaya conmigo a ese pasaje, le quiero llevar porque es muy importante, ¿verdad?, de dónde venía Moisés con un fracaso. Éxodo capítulo 2 versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Y este acto, esto que está sucediendo, lo lleva a Moisés a ser descubierto por el mismo pueblo de Israel, pero también descubierto también por el faraón. Y cuando es descubierto Moisés, ¿qué intención tenía Moisés? La mejor intención: ayudar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en un tiempo de servidumbre, en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de maltrato. ¿Y qué quería Moisés? Ayudar a sus hermanos. A lo mejor no de la mejor manera. Hay veces que tenemos muy buenas intenciones, no son las mejores, pero el hecho es que Moisés quería ayudar a sus hermanos. ¿Y qué es lo que pasa con esta ayuda? Pues ahora Moisés tiene que huir y tiene que irse por 40 años huyendo, y tiene que irse, ¿verdad? Después, imagínense, después de vivir en el palacio, en la Casa Blanca, ahora venir a vivir ¿a dónde? Pues ahora venir a vivir en el desierto, cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. O sea, el contraste, ¿no? O sea, de vivir en el palacio a venir ahora, ¿verdad?, a cuidar las ovejas. Y ahora aquí en este momento en el desierto, mire, déjeme decirle que los desiertos nos hacen dos cosas.
Los desiertos, cuando pasamos por desiertos, nos pueden matar nuestros sueños, nos pueden matar nuestro entusiasmo. Los desiertos, ¿verdad? Otra cosa puede hacer el desierto. El desierto nos puede preparar para algo grande. Bueno, Moisés está aquí en el desierto. ¿Qué podíamos decir? Yo no me imagino que Moisés estaba en el desierto diciendo: me estoy preparando para algo grande. Yo me imagino que en este desierto Moisés, ¿verdad? Tal vez no tiene ya identidad, ¿verdad? Porque ya no está en el palacio. No sabemos, ¿verdad?, cómo está Moisés en el desierto. El hecho es que en ese desierto es cuando Dios viene y se revela a Moisés. Es en esos desiertos cuando pensamos que todo se ha acabado. Es en esos desiertos donde pensamos que la soledad nos está, ¿verdad?, acabando. Es en esos desiertos cuando Dios usa la oportunidad para venir a revelarse a nuestras vidas. Y allí está Moisés por 40 años en un desierto cuidando ovejas, cuando en un momento Dios se le aparece a través de la zarza. Y cuando se le aparece, le dice a Moisés: Moisés, tú vas a ser el instrumento para ir a sacar a mi pueblo. Pero la respuesta de Moisés después de un fracaso, la respuesta de Moisés después de un desierto, la respuesta de Moisés de no un año ni 2 años, de 40 años, un largo tiempo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero Dios le tiene que responder cuando Moisés le dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le tiene que responder y dice: espérate, Moisés, espérate tantito, porque la respuesta se la da Dios en el versículo 12. Y le respondió: ve, porque yo estoy contigo. O sea, no es quién eres tú, es de que yo voy a estar contigo. No es verdad. Y mire, déjeme decirle que realmente no es quien somos nosotros. Si nosotros somos vencedores, es porque Dios está con nosotros. Si nosotros hemos obtenido victorias, es porque Dios está con nosotros. Si Dios nos ha llevado a mucho, es porque Dios está con nosotros. Oiga, si estamos fuertes en medio de debilidad, es porque Dios está con nosotros. Entonces le tiene que decir, cuando Moisés le dice: ¿quién soy yo? Espérate, es que yo voy a estar contigo. Esa es la diferencia. Yo voy a estar contigo. Y ahora Moisés, cuando ya le dice: yo voy a estar contigo, en el versículo dice: yo te voy a dar una señal, ¿verdad? Y todo eso. El versículo número 13 viene la segunda pregunta de Moisés. Le dice: ok, está bien, lo entiendo, tú vas a estar conmigo, pero ahora me vas a mandar al pueblo de Israel. Y si me preguntan por tu nombre, porque dice que ahí le dijo: si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Ahora, ¿por qué era tan importante conocer el nombre? ¿Por qué Moisés está preocupando por el nombre, ¿verdad?, de Dios? Déjeme decirle por qué. Porque los egipcios es una nación muy idólatra, tiene muchos dioses. Y ellos, cada dios tiene su nombre para cada cosa. Por ejemplo, entre algunos, ¿verdad?, ellos tienen al dios de Ra, ¿verdad?, el dios del sol. Tienen al dios de Maat, diosa de la justicia. Tienen al dios Set, dios de la violencia. Tienen a Uros, dios de la naturaleza. Tienen a Epi, tienen a Ed, tienen a Amón, que era un carnero. Por eso es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad?, y está en el desierto, ¿qué es lo que levantan? Un carnero. ¿Por qué? Porque esos eran los dioses que ellos conocían. Entonces ellos tenían que un dios para cada cosa, y cada dios que ellos creían tenía un nombre. Entonces, si ellos decían: bueno, el dios del sol, ¿verdad?, Erraal, tiene su nombre, ellos querían saber qué nombre era el dios que tenía Jehová de los ejércitos. ¿Me entienden?
Por eso era muy importante que cuando Moisés llegara, pues es que el Dios fulano de tal, el Dios de que verá con este nombre, me ha mandado. Pero ¿sabe qué? Aunque ellos querían escuchar el nombre del Dios, Dios no les da nombre. Ahora déjeme decirle que ahora que Dios nos permitió ir a Grecia, que fue algo que Dios cambió los planes, porque el plan no era ir allá, el plan era ir a Jerusalén. Pero bueno, fuimos ahí y no lo digo, ¿verdad? Como que, bueno, me hubiera gustado mucho, pero Dios nos dio esta oportunidad. Déjeme decirle que cuando uno llega allí, ¿verdad? Y va uno escuchando el guía y le va narrando, ¿verdad? En Atenas era el lugar donde, el centro, ¿verdad? Donde de ahí pues salimos a Corinto, donde Pablo funda la iglesia de los Corintios y escribe 2 cartas. Fuimos a Patmos, un lugar histórico precioso donde el apóstol Juan, ¿verdad? Escribió el Apocalipsis y estuvo encarcelado, ¿verdad? Y hoy en día esa cueva la han convertido en un monasterio, ¿verdad? Un monasterio con una arquitectura impresionante, bellísima. Pero lo que le quiero decir y lo que quiero llegar es que ahora que fuimos, ¿verdad? Estamos escuchando al guía donde nos está relatando, ¿verdad? Los lugares y donde nos está diciendo, ¿verdad? Los lugares históricos, el Acrópolis y todos esos lugares que son muy históricos y que están muy basados dentro, ¿verdad? De historia bíblica. Nos va diciendo todos los dioses, toda la mitología Grecia, ¿verdad? En la que creían. Y verdad, eran la diosa. Bueno, de hecho la ciudad de Atenas, que es la capital de Grecia, se le llama Atenas. ¿Por qué? Porque como le diré, fundada sobre la diosa Atenea. Y la diosa Atenea, ellos creían que era la diosa de la sabiduría y de la guerra, y era la diosa que protegía la ciudad. Entonces Atenea, ¿verdad? Era esa diosa, por eso se llama Atenas, basado en la diosa Atenea. Y bueno, nos va narrando, ¿verdad? Historias o mitologías griegas. Y yo decía, ¿cómo podía creer toda esta gente en todos estos dioses? Que este Dios le ganó a este. Y bueno, muchos, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Tenían, por ejemplo, uno de sus dioses principales, Atenea, que es basada en Atenas. Poseidón, Zeus, Hermes, ¿verdad? Poseidón era el dios del mar. Zeus era el que controlaba el clima. Afrodita era la diosa del amor y de la belleza, ¿verdad? Hermes encargado de cuidar el ganado y de la fertilidad. Y para todo ello tienen un nombre, tienen un dios y un nombre. ¿Por qué? Porque supuestamente ese Dios está encargado de esa área en particular. ¿Me explico? Le digo me explico porque así nos decía una de las guías. Bueno, entonces eso era, ¿verdad? Lo que ellos creían. Y nos tocó ir al lugar, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de los Hechos, porque le quiero mostrar un poquito. Nos tocó ir precisamente a esta ciudad en Atenas. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 17, encontramos precisamente el lugar donde Pablo y las palabras que Pablo dijo en esa ciudad de Atenas. Dice Hechos 17, 16, dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Okay? Es lo que le digo. O sea, el guía nos hablaba de toda esta idolatría que tiene Atenas del siglo, pues de siglos antes de Cristo. Entonces, cuando Pablo llega aquí, ¿verdad? O sea, Pablo le duele su corazón de ver tanta idolatría que hay allí. Y estuvimos, hermano, parado en el lugar, ¿verdad? Donde Pablo estuvo, que era ¿verdad? El área que ahorita les voy el Areópago, que era donde el Areópago era el lugar donde era un tribunal supremo, donde ahí se juzgaba pues todas las causas de violencia, de carácter, de cualquier cosa. Era un tribunal. Y bueno, estuvimos ahí en ese lugar.
Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Que dice que él vio la idolatría y dice, y vio la ciudad entregada a la idolatría. Brinque conmigo al versículo 22. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y era la palabra religiosos, porque religión tiene que ver con el hombre. Cuando uno dice yo tengo una religión, tiene que ver con el hombre. Pero cuando decimos yo no soy religioso, yo tengo una relación, o sea, ahí son dos cosas muy diferentes. Porque la religión tiene que ver con el hombre, la relación tiene que ver con Dios. Entonces cuando le digo, ¿eres religioso? No soy religioso, tengo una relación con Dios. Entonces, ¿qué era lo que tenían estos hombres? Eran muy religiosos. Versículo 23, dice Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido. ¿Qué era lo que Dios había permitido tener un altar? No tenía un nombre específico. ¿Por qué? Porque cuando Pablo pasaba por allí, había un altar a un Dios y ese Dios tenía nombre. Otro altar a otro Dios y el otro Dios tenía un nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre era para algo específico, que ellos creían que ese Dios era para eso. Tenían otro Dios para algo específico. Pero cuando llegan a este altar no tiene nombre. Y entonces allí Pablo empieza a decir en el versículo 23: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a ese es a quien yo les anuncio. Y ahí Pablo, ¿verdad?, empieza a decir en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay. En otras palabras, cuando este altar decía, ¿verdad?, cuando tenías al Dios no conocido y no tenía un nombre, ¿sabe qué estaba haciendo Dios? No tenía nombre porque Dios no se especifica en una sola área. Pablo le dice al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay. En otras palabras, el Dios que les estoy presentando no es solamente el Dios del sol, de la luna, de la lluvia, de la fertilidad, del ganado, del amor. Al Dios que yo les presento es el Dios de todo. Y lo mismo estaba pasando en el tiempo de Moisés. Bueno, primero pasó en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, tú vas a decir, no le vas a dar un nombre, porque ellos tenían un nombre para cada Dios y para cada área específica. Pero cuando tú le digas, yo soy el que soy, allí no me estás limitando. Ahí yo soy Dios de que de todo. De todo. Entonces aquí llega, ¿verdad?, y le da el nombre: yo soy el que soy. Yo soy. En otras palabras, lo que tú necesites, yo soy. Imagínese a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, tú le vas a decir, el yo soy te mandó. Ahora el pueblo tenía que Rab para el sol, ¿me entiendes? Epi, ¿para qué? Para la protección del ganado. O sea, tenían. Entonces, llegando a Moisés, ¿verdad?, al pueblo de Israel, pues el Dios de vuestros padres me ha mandado para sacarlos de Egipto. Y que le haya dicho el pueblo, bueno, ¿y quién es? ¿Cómo se llama? Pues dice que se llama yo soy. Imagínense al pueblo diciendo, ¿yo soy qué? ¿Yo soy quién? ¿Me entiende? Porque no le da un nombre, sino que le dice, yo soy. Ahora, déjeme decirle algo muy interesante que apenas aprendí, ¿verdad? Pero según el yo soy, en las reglas de la gramática hebrea, significa yo soy de esta manera, ¿ok? Significa yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Qué interesante. Esa es las reglas de la gramática hebrea cuando dice yo soy.
En otras palabras, cuando le está diciendo tú vas a ir y le vas a decir yo soy, quiere decir que Él es yo soy aquel que estaba, que está y que estaré. En otras palabras, lo que está diciendo es yo soy aquel que siempre estoy presente, que estuve presente en tu pasado, y que aun cuando tú dices ¿por qué me sucedió esto en el pasado? Yo estuve presente. Pero eso que estuve presente lo estoy usando como un propósito para tú. Digo que yo estuve en tu pasado. Eso que pasó en tu pasado lo estoy usando para algo que va a ser en tu presente y que va a ser en tu futuro. Porque Dios ha estado, hermano, el yo soy ha estado en todo momento. Porque el yo soy es desde la A hasta la Z. Y Juan lo vio así. Juan lo entendió así, Juan lo captó así. Esto que le estoy yo diciendo de la gramática, las reglas de la gramática hebrea, cuando dice yo soy, que está hablando de todo tiempo, pasado, presente y futuro. Juan lo dice. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo número 1, porque Juan no lo presenta ese yo soy. Mire lo que dice Juan 1:8. Dice yo soy el alfa y el omega. ¿Y por qué dice el alfa? Porque el alfa era la primera palabra griega y omega era la última palabra griega. Entonces dice yo soy, y empieza diciendo yo soy el alfa y el omega. Pero ese yo soy dice el principio y el fin, dice el Señor. Pero el yo soy es el que dice aquí la siguiente parte del versículo 8: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Juan confirma la gramática hebrea cuando dice yo soy. ¿Por qué? Porque es verdad, es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, cuando Dios está diciendo que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, lo que está diciendo es que dice yo soy. Por eso le dice al pueblo de Israel: ¿por qué Moisés tiene que ir con una palabra que dice, espérate, como que es una palabra que está incompleta? Si nosotros lo escuchamos como que, espérate, como que Dios le dijo una palabra, una frase incompleta: yo soy. Porque la gramática hebrea no era yo soy, sino era yo era, yo soy, yo seré. ¿Me entiende? Que no, Dios es eterno y no tiene tiempo. Entonces aquí entendemos, ¿verdad?, que lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel: yo he estado en todo tiempo. Pero no solamente eso. Yo soy no es una palabra incompleta. Yo soy es una palabra o un nombre. O sea, yo soy no es un nombre incompleto. Yo soy es un nombre ilimitado. Yo soy es incompleto. Yo les decía al principio, si alguien nos dijera a ver qué características, con qué características tú te puedes nombrar, obviamente pues yo le dije al principio, bueno, yo soy una persona alegre, yo soy una persona bromista y yo soy una persona amigable. ¿Por qué? Porque lo que define es la frase que completa. Yo soy es una frase, pero lo que completa es la siguiente palabra, ¿verdad? Yo soy una persona alegre. O sea, ¿cuál es el complemento de yo soy? Es alegre. Pero cuando Dios le dice a Moisés: tú vas a ir y decirle al pueblo yo soy, o sea, como que cualquiera diría, espérate, es una frase incompleta, es un nombre incompleto. Y lo que Dios, no era que Dios estaba diciendo, aparte de ser un nombre, verdad, eterno, lo que Dios estaba diciendo: yo no soy un nombre incompleto, mi nombre es ilimitado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios le dice yo soy? Porque lo que Dios está diciendo es: yo soy lo que tú necesitas. En otras palabras, iglesia, lo que nosotros necesitamos, eso es lo que Dios es. Porque si de repente nosotros estamos pasando por momentos de tribulación, de angustia, ¿me entiendes?, de cualquier área difícil, entonces ahí Dios dice: ¿sabes qué? Yo soy tu fortaleza.
Si nosotros estamos pasando por un momento de enfermedad, ¿me entiende? Algo físico, entonces Dios dice: yo soy tu sanador. ¿Sí me explico? O sea, lo que Dios nos deja con el yo soy es que nosotros no es un nombre incompleto, es un nombre ilimitado. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado el yo soy a nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que nosotros completemos lo que necesitamos de Dios. Necesitamos en tiempo de soledad en nuestras vidas, Dios dice: yo soy tu amigo fiel. Necesitamos en tiempo de quebranto y de dolor, Dios dice: yo soy tu consolador. En otras palabras, nosotros completamos, ¿me entiende? De acuerdo a nuestra necesidad. Y a través de la Biblia y a través de esta serie, hermanos, iglesia, vamos a estar viendo los yo soy de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy, yo lo puedo ver, no es un nombre incompleto, es un nombre ilimitado. Y si Dios le hubiera dicho a Moisés, ¿verdad? Yo soy tu libertador, porque era libertad. En ese momento lo que el pueblo de Israel necesitaba era ser libertados de la esclavitud. Y le hubiera dicho: yo soy tu libertador. Dios se hubiera quedado limitado en ser nada más el libertador. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel pudo experimentar el Dios, el yo soy ilimitado a través de todos sus años en el desierto. En el momento que el pueblo tenía sed, el yo soy era el que venía: yo soy el que sacia tu sed. En el momento en que el pueblo tenía que venir y guerrear contra otras naciones, yo soy el que te voy a dar la victoria. Y el pueblo pudo en la noche que no había luz en medio de un desierto, yo soy la luz que te va a alumbrar por todo tu camino. Oiga, podemos ver que el pueblo pudo experimentar que en todo el desierto el pueblo experimentó que Dios era lo que ellos necesitaban. En esta mañana, iglesia, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que yo necesito? Usted empiece a pensar: ¿qué necesito yo? Necesito un milagro, Señor. Para ese Dios dice: yo soy el Dios de los milagros. Es que yo soy, dice Dios. Y Moisés estaba preocupado diciéndole: ¿quién soy yo? Pero ¿sabe qué? Lo que Dios le estaba diciendo no es quién eres tú, sino Dios diciendo: ¿quién soy yo a través de ti? Eso es lo importante. Sí, ¿quién somos nosotros? Sí, somos quién es Él a través de nosotros. Yo en esta hora, iglesia, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies.